Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy día les traigo un podcast, no podcast, video, resumen, de un libro que he leído este verano que se llama Clarissa, del autor, mi autor favorito de la vida, Stefan Zweig. Si nunca han escuchado de él, les cuento que él es un austriaco. Él vivió como en la primera mitad del siglo XX, murió ya hace bastante tiempo. Y la gracia de este autor es que fue demasiado, extremadamente prolífico. Escribió millones de libros, de historias cortas. Y él tenía la gracia de escribir novelas cortas, pero extremadamente buenas. De verdad, yo me he leído un montón. Y aún así me quedan un montón más por leer. O sea, es como un autor que nunca se acaba, siempre hay más y más. Y me encanta porque me alegra la vida cada vez que tengo un libro de él en mis manos. Como que sé que lo voy a pasar bien, que me voy a olvidar de los problemas, que me voy a distraer y que va a ser una experiencia fantástica. Entonces, este verano encontré Clarissa de Stefan Zweig. El problema es que Clarissa fue un libro inconcluso del autor. De hecho, yo estaba lo más entretenida leyendo el libro. No leí ninguna reseña previo a su lectura, entonces de repente me voy llegando al final y el libro se acaba abruptamente, no hay como un desarrollo final de la historia. Entonces me dejó así como inconclusa, como que me faltó esa parte. Pero aún así el libro se disfruta mucho porque la gracia de Stefan Zweig es que él te desarrolla la psicología de los personajes, las situaciones de la novela las exprime al máximo como para explorar los distintos aspectos de la naturaleza humana. Sí, y aunque suene cursi decirlo, es así porque él tiene la habilidad de retratar diversos tipos de personalidades en sus libros y como si él las conociera desde adentro. Por ejemplo, él te puede escribir una mujer seductora y cruel como si él realmente fuera así, o puede describir a una madre bondadosa y caritativa como si realmente fuera así, y así suma y sigue con los diversos tipos de arquetipos humanos. Entonces es muy bueno. Ahora, en cuanto al libro en puntual, Clarissa no es una de sus mejores obras porque la quedó inconcluso. No solamente en el final, sino que obviamente le faltó revisión, le faltó un proceso de edición, le faltó todo ese barniz final que le da el autor a cada uno de sus libros. Entonces el libro, claro, como tiene como mucho espacio de mejora, entonces no es uno de sus mejores obras y seguramente si tú llegaste a este video es porque ya conoces a Stefan Zweig, seguramente ya has leído algún otro de sus libros y muy probablemente Clarissa no es el primer libro de este autor que tú vas a leer. Así que, por favor, léelo con una mente abierta, considerando que él no tuvo tiempo para editarlo, para pulirlo, para darle su toque final y personal, sino que el libro quedó así como en bruto. Bueno, eso en cuanto como el descargo previo a este resumen. Ahora, entrando en materia. El libro es sobre una mujer austriaca. Ella nace, su mamá muere y ella se queda sola con su padre y su hermano. ¿Ya? El papá era un militar, un hombre totalmente desconectado de sus sentimientos, entonces se ve con esta niña, con estos hijos, no sabe muy bien qué hacer y lo que más fácil se le da es meter a Clarissa a un internado y a su hijo a una academia militar para que otras personas se encarguen de criarlo y él por su parte se dedica a su carrera militar. Él era un militar de tomo y lomo, él se obsesionaba con que pronto vendría una guerra de proporciones que afectaría a Austria y al continente europeo. Obviamente Stefan Zweig estaba pensando en la Primera Guerra Mundial al momento de escribir este libro. Entonces este padre militar estaba haciendo cálculos del poder militar austriaco, del poder militar de los países vecinos. Toda su vida giraba en torno a eso. Y era muy impotente al momento de interactuar con sus hijos. Por ejemplo, cuando él iba a visitar a Clarissa al internado, no sabía cómo interactuar con ella, entonces la obligaba a escribir resumen de su vida diaria. Entonces Clarissa tenía que llenar tablas con todo lo que hacía en el día, con cuántas horas, por ejemplo, de piano estudiaba, cuántas horas de francés, y todo este reporte se lo entregaba a su papá.
Entonces Clarisa lo hacía porque era su única forma de conexión con su papá y no sabía ella tampoco cómo expresar sentimientos porque era una niña bastante reservada, muy tímida y de hecho ella misma decía que con sus compañeras ella interactuaba pero no podía cruzar ese umbral de confianza, no podía crear amistades sólidas y duraderas basadas en un amor mutuo y profundo. Le costaba mucho abrirse con los demás y ella sabía que pasaba muy desapercibida debido a esta forma de ser. Así que un día llega al internado, a todo esto Clarisa en ese momento era una niña, tenía unos 10, 12 años por ahí, y llega al internado Marion, que es una niña totalmente opuesta a Clarisa. Marion es una niña vivaz, que ella vive del contacto con la gente. Se le da muy fácil esto de ser agradable, esto de ser muy carismática, en todo el mundo la quería, todo el mundo la invitaba a jugar. Como eran grupos de niñas, siempre la invitaban a sus grupos, querían estar con ella. Marion era como de esas niñas que atraían la atención de todo el mundo a su alrededor. Y Clarisa la observaba desde la distancia, como deseando ser un poco como ella. Entonces Marion un día se queda sola con Clarisa un verano, ¿ya? Su mamá no lo podía tener y por su parte el papá de Clarisa tampoco lo podía tener a ella, entonces se quedan el verano en el internado y intiman un poco más, se hacen más amigas más profundamente. Y Mario le confiesa que en realidad ella es así porque tiene mucho miedo al rechazo social. Siempre está tratando de agradar a los demás porque dice ella vive del cariño de los otros y que admira en Clarisa su facilidad de poder existir sin el ser importante para los demás, cosa que para Marion es impensado. Ella necesita llamar la atención, ser vista, ser apreciada, ser valorada. Sin embargo, Marion le confiesa una pena interna y es este hecho de que siempre la gente se termina alejando de ella y ella no sabe por qué. Crea estas amistades superficiales, pero no puede consolidarlas en el tiempo porque la gente se termina alejando de ella. Y eso a Marion le rompe el corazón y la hace siempre estar temiendo el abandono. Bueno, pasa el tiempo, vuelve las clases y Marion se da cuenta que sus compañeras comienzan a actuar diferente en relación a ella, ¿ya? Comienzan a cuchichear a sus espaldas, comienzan a, no sé, a alejarse, a excluirla de los grupos. Y Marion comienza a sufrir porque ese era su temor más profundo, que la abandonaban siempre y se estaba volviendo a repetir este mismo patrón y ella no sabía por qué. Y un día una compañera le dice a Marion, estaban en clase de francés, y le dice que le pregunte a la profe qué significa la palabra bastarda. Y Marion inocentemente va y pregunta esto a la profesora, ¿qué significa bastardo? Y la profesora se ofende, porque en esa época era un tema tabú el hablar de los hijos bastardos, de estos hijos fuera del matrimonio. Entonces eso ya nos da una primera clave de qué era lo que pasaba con Marion, por qué la gente se alejaba de ella, porque claramente ella era una hija ilegítima y que por eso su madre la ponía en un internado para no tener que lidiar con ella. Y por eso la gente se terminaba alejando de ella y hablando de ella a sus espaldas, porque era una hija ilegítima. Y seguramente sus amigas del colegio escuchaban a sus papás hablar de esta condición de Marion. Recordemos que este libro está centrado en 1910, por ahí, ¿ya? O sea, tiene la mentalidad de la época, hay que centrarse allá. Y bueno, entonces Marion sufre mucho con esta broma, se siente súper humillada porque no entiende lo que pasa tampoco. Y eso la hace arrancarse del internado. Y un día desaparece y se va y nadie sabe lo que pasó con ella. Y Clarisa se queda muy preocupada por su amiga, pero tampoco puede hacer mucho más por ella. Por su parte, el tiempo pasa, Clarisa ya cumple 17 años, 18 años, sale del internado y comienza a trabajar para un psiquiatra de la época. Y Clarisa se vuelve la mano derecha de este hombre, ¿ya? Este psiquiatra le confiesa sus secretos, confía en ella para todo, es su secretaria de confianza, su mano derecha de tomo y lomo. Y Clarisa, una mujer muy sumisa, como muy centrada en su labor, en su trabajo, hace lo que tiene que hacer y se contenta sintiéndose útil para este psiquiatra,
porque en cierta forma se siente valorada, se siente que encontró un lugar en el mundo. Y un día este psiquiatra le pide a Clarisa que por favor vaya en representación de él a un congreso que se está dando en Francia. Y Clarisa acepta, obviamente, va a este congreso y ella conoce a un hombre francés, un hombre que está organizando este congreso. Él está a cargo de este congreso. Y cuando Clarisa llega, congenian muy muy bien. Comienzan a conversar, comienzan a hablar de las ponencias, comienzan a hablar de los expositores, qué les ha parecido, intercambian notas, intercambian opiniones y conectan de forma muy muy profunda, lo cual para Clarisa era su primera vez, en cierta forma que conectaba tan bien con un hombre. Y deciden pasar el resto del tiempo, una vez que el congreso hubo terminado, deciden pasar el resto del tiempo juntos, viajando por Europa. Viajan, se conocen, intiman más, este romance surge entre ellos y se produce una conexión muy bonita, como una conexión de alma entre los dos. Clarisa se siente que por fin pertenece a un lugar, se siente apreciada, valorada y sobre todo se siente vista por alguien. Recordemos que Clarisa siempre estaba en la sombra. Nadie la veía, nadie la echaba de menos, nadie la notaba si ella no estaba. En cambio era la primera vez que este hombre la notaba y que valoraba su opinión y que la hacía sentir que valía. Y Clarisa se enamora de este hombre. Hasta que un día van a comprar el diario, escuchan rumores por aquí y por allá y se enteran de que algo estaba pasando en Europa. ¿Ya? Ellos estaban viviendo su romance, se habían aislado del mundo, habían desconectado conscientemente de todo. Dijeron, centrémonos en nosotros, olvidémonos del exterior. Pero no podían evitar escuchar rumores y así se enteraron de que algo estaba pasando, de que empezaban a haber aires de guerra, movimientos de tropas. Y así se enteran del atentado de Sarajevo, donde el archiduque Fernando de Austria fue asesinado por los serbios. Y se enteran de que todo el mundo estaba hablando de guerra contra Serbia, lo cual iba a involucrar obviamente a distintos países, a Rusia, a Francia, Inglaterra, etc., Europa. Entonces la Primera Guerra Mundial estaba en ciernes. Y ya no se podían hacer los locos, ya no podían vivir en su burbuja de amor, sino que aterrizaron de golpe en la realidad. Y Leonardo, que era la pareja de Clarisa, se hace consciente de que su deber moral y social era regresar a Francia, porque podía ser necesario para la guerra. Y Clarisa, bueno, se resiste un poco a aceptarlo, pero finalmente acepta que Leonardo tomó la decisión de volver a Francia y que se tienen que separar. Obviamente con el corazón en la mano porque saben que una guerra cualquier cosa puede pasar. Y cuando Clarisa vuelve a Austria se da cuenta de que la mirada de la gente había cambiado profundamente, de que la gente hablaba de guerra, hablaba de odio, hablaba de enemigos, que había división en su mirada, que veían al otro con desconfianza, que esperaban y anhelaban la guerra como para cobrarse venganza. Y acá Stefan Zweig hace valer con todos sus valores como persona, porque él era pacifista en esa época. Y en el libro se refleja de forma muy cruel cómo la gente cambió su mentalidad de un día para otro y cómo el virus del odio, de la separación, de la indiferencia se empezó a sembrar en el corazón de cada austriaco, donde veían al extranjero como un enemigo, como una persona diferente, como alguien a quien deberían exterminar. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue, en cierta forma, como una sorpresa para todos porque se empezaron a usar artefactos de guerra ya mayores. Entonces la guerra ya no eran como antes, que se luchaban en un lugar retirado, aparte, y uno no se enteraba de lo que pasaba, sino que las noticias corrían más rápido, las muertes fueron mucho mayores, entonces fue un quiebre en la forma de hacer la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces Stefan Zweig hace valer toda su opinión pacifista en la opinión de Clarisa y en la opinión del profesor de psiquiatría
que también era un pacifista. Y cómo él, al hacer valer sus valores, fue ignorado por la academia, fue odiado, fue tratado como una paria de la sociedad, como alguien con una enfermedad mental, poco menos por esto de llamar a la paz. Bueno, entonces Clarisa está en Austria y no sabe qué hacer, y así que por hacerle caso a su padre se enrola como enfermera. Y va al frente como enfermera, hace su trabajo, todo bien, hasta que un día se empieza como a marear. A marear, se siente mareada, y alguien le sugiere que quizás podría estar embarazada. A lo cual Clarisa, bueno, ahí le cae un poco la ficha y, bueno, se da cuenta que sí, que está embarazada de Leonardo. Y acá Clarisa, lamentablemente, está totalmente desvalida, es porque ella no tenía amigos, no tenía familia, no tenía nadie a quien recurrir, solamente tenía a su padre. Y ella sabía muy bien que un embarazo fuera del matrimonio podía matar a su papá, podía destruirle la honra. Y ella no quería cargar con esa culpa tampoco, porque sabía el deshonor que podría causarle a su padre. Ella pensaba en su padre, en lo que el embarazo significaría para él. Y se empieza a angustiar mucho porque también sabe que al ser su padre francés era el enemigo. Entonces, más encima, tener un hijo del enemigo la convertía a ella en una enemiga y su padre más la iba a odiar y la sociedad también. Entonces, sin saber qué hacer, se empieza a angustiar y empieza a crecer en ella la necesidad, casi certeza de que tiene que abortar. Y Asier va a donde su antiguo jefe, el profesor de psiquiatría, le explica la situación y este le hace ver que el abortar a este hijo, el deshacerse de él, es una decisión irrevocable, con la cual tendría que cargar por el resto de su vida. Y que si ella no estaba fuerte psicológicamente, podría destruirla, como mujer y como persona. Y Clarice se da cuenta que sí, que tiene razón. Así que decide tener al hijo. De hecho, el profesor de psiquiatría le ofrece ayuda, le dice que él tiene una casa donde ella podría ir a pasar los meses de embarazo, tener a su hijo y volver a su vida y nadie tendría que enterarse de nada. Y bueno, Clarisa acepta y decide volver a trabajar como enfermera por un par de meses y cuando ya no pudiera ocultar más el embarazo, ir a esconderse a esta casa para tener el hijo. Y ahí trabajando como enfermera, un día llega un enfermo y que todos los doctores sospechaban de este hombre porque pensaban que era un desertor que estaba fingiendo enfermedad para alejarse de la guerra. Y el doctor le encarga a Clarisa que les ponga especial ojo a este hombre porque él está seguro que este hombre está mintiendo. Entonces Clarisa le pone especial atención, comienza a interactuar con él para ver si este hombre está realmente enfermo o si es toda una actuación, una puesta en escena. Y así comienzan a hacerse amigos. Clarisa comienza a agarrarle cariño a este ser, él comienza a tenerle mucha confianza a ella, pero Clarisa en el fondo sabe que él está mintiendo. Sabe que todo es una puesta en escena. Y la certeza de esto llega un día en que ella descubre unos polvos que eran vomitivos en la suela del zapato. Y ahí Clarisa se siente absolutamente traicionada, engañada y lo encara. Le dice que es un mentiroso, un desertor, que, bueno, le dice de todo. Clarisa. Y este hombre se aterra porque sabe que su vida está en manos de Clarisa, porque si ella lo delata como desertor, podría enfrentar un juicio. Y tampoco quiere volver al frente porque no soporta la guerra, entonces está entre la espada y la pared y le suplica a Clarisa que lo ayude. Y le ofrece el oro y el moro, le ofrece de todo con tal de que Clarisa se calle, que no diga que él está fingiendo. Y Clarisa por su parte ahí como que reflexiona y ve en él también una puerta de salida. Porque ella sabe que, bueno, el plan del profesor de tener su hijo en una casa retirada puede funcionar, pero ¿qué va a hacer con el apellido del hijo? ¿Qué va a hacer con el hijo en realidad? No le va a poder dar el apellido del padre, se va a saber que fue madre soltera, ¿qué va a hacer? Entonces está también en esta encrucijada. Pero al ver a este hombre así entre la espada y la pared, Clarisa le ofrece este plan y le dice, bueno, esta es mi situación, estoy embarazada, necesito un padre para mi hijo.
necesito a alguien que le dé el apellido. Y este hombre, ni tonto, acepta de inmediato. Le dice, sí, yo te ayudo, yo le doy el apellido, tú no tienes que interactuar conmigo, yo te voy a dejar tranquila, nos vamos a casar, pero nadie tiene que enterarse de nada, tú tranquila, confía en mí. Y bueno, Clarisa accede, se casan, se van, y ahí Clarisa se instala con su hijo, y este hombre cumple con su parte del trato, desaparece. La deja ella tranquila en su casa, y él por su parte se va a viajar haciendo negocios porque era mercader. Y así Clarisa, por una parte, está tranquila con su hijo, se enamora de su hijo, lo adora. Clarisa trató de contactar a Leonardo, le enviaba cartas, pero nunca recibió respuesta. Así que ella asumió que algo pudo haberle pasado o que quizá Leonardo no quería hacerse cargo del hijo, no sé. Todas las teorías pasaban por su mente, la cosa es que nunca recibió respuesta. Así que se vio como Clarisa condenada en cierta forma a aceptar que esa era su vida de ahora en adelante, que estaba casada con este hombre, aunque valga remarcar que este hombre la dejaba tranquila. No la presionaba en nada, no interfería en su vida, él se iba a hacer sus negocios, volvía, se iba otra vez, no le importunaba en absolutamente nada. Hasta que, bueno, la guerra comienza a hacerse presente, la escasez de alimentos también, la escasez de recursos también se hace presente y Clarisa, de una forma u otra, se empieza a percatar de que su marido, entre comillas, está haciendo negocios un poco turbulentos, ¿ya? Su esposo era contrabandista y se da cuenta porque llegan cajas a la casa, llegan como comerciantes a hacer intercambio con ella y ella no se entera muy bien de lo que está pasando, pero sabe que hay algo sospechoso e ilegal pasando bajo sus narices, pero ella no sabe qué es. Y esto la hace tomar un rechazo por su esposo aún mayor. Hasta que un día su esposo vuelve y vuelve a su casa absolutamente quebrado. Y le cuenta a ella toda la verdad, le dice que sí, que estuvo en negocio de contrabando, pero que sus socios lo habían traicionado, lo habían engañado y que había tenido que incluso pasar tiempo en una cárcel turca y que lamentablemente no tenía dónde ir, así que iba a tener que pasar una temporada con ella en la casa. Por su parte, Clarisa no sabe qué hacer porque mal que mal él es su esposo y él la ha ayudado con el apellido, con la casa y ella ha mantenido su promesa. Entonces Clarisa le dice, bueno, quédate. Y así comienzan a hacer una vida conyugal, sin quererlo. Y el niño comienza a encariñarse con este hombre, lo empieza a ver como su papá. Le llama incluso papá y lo extraña y le tiene mucho cariño. Y Clarisa comienza a conmoverse. Y en un momento comienza a ver un futuro entre ella y él. Y comienza a proyectarse cómo sería una vida juntos. Sin embargo, una noche, él toma a Clarisa y Clarisa trata de entregarse a este hombre, pero no puede. Se lo rechaza, no puede. Y él obviamente se da cuenta de esta situación, se da cuenta que ella lo rechaza, que ella lo repudia en cierta forma y que nunca podrían formar una familia y que nunca podría haber amor entre ellos, que nunca podría haber nada más bien entre los dos. Y Clarisa comienza a angustiarse porque era muy joven y bueno, pensar que esa iba a ser su vida de allí en adelante era profundamente decepcionante y angustiante. Y un día va a hablar con su padre porque no lo veía hace tiempo. Y el padre está furioso con ella, furioso. Le dice que es una traidora, que es una sinvergüenza, que ella y su marido se han reído de él en su cara. Y Clarisa no sabe por qué él está actuando de esa forma. No sabe qué le pasó. Y ahí el padre saca un fajo de cartas, que eran todas las cartas que Leonardo le había escrito a Clarisa durante todos esos años, que habían estado perdidas y que habían llegado un día a la casa de Clarisa y habían sido leídas y abiertas por su padre. Y este se entera de todo, que el hijo no era de ese hombre, que Clarisa había tenido un hijo con el enemigo, que Clarisa había tenido un hijo fuera del matrimonio y que todo ese matrimonio en el cual ella estaba sumida era un engaño. Y no solo eso, sino que también se entera de los negocios ilícitos de este hombre. Entonces así, decepcionado y con el corazón partido,
el padre corta todo tipo de relación con Clarissa, la cual por su parte toma el fajo de cartas, pero ya sabiendo que era muy tarde, que ya no podía retomar ningún tipo de relación con Leonardo, porque ya el tiempo había pasado, y ella se había resignado a vivir su vida junto a ese otro hombre. Y es aquí donde el libro termina, sin darte mucha esperanza de un futuro, con un final bastante abierto que te deja como mucha la imaginación y que, y uno piensa, si Stefan hubiera podido terminarla mejor, hubiera sido una obra maestra. Porque todo en el libro, todo iba tan bien, iba construyendo como suspenso, expectativa, a ver cómo se iba a resolver esto que iba a pasar. Pero bueno, cosas que pasan, no es el primer libro inconcluso, tampoco será el último. Y nada más que dar gracias por un libro más de Stefan Zweig.